Hola, qué gusto poder saludarte. Me encanta poder tener este espacio donde tú y yo nos ponemos al día con los headlines, este video podcast donde a diario revisamos los temas de actualidad en contexto. Y es muy interesante pues revisar lo que justamente está sucediendo en este momento. Ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones en los Estados Unidos, precisamente en un año donde se han renovado autoridades en más de la mitad del planeta, porque es que el 2024 se caracteriza por ser un año electoral y ya estamos en la cuenta regresiva. Así que vamos a hablar hoy de los headlines, hoy en los headlines de los distintos procesos electorales que están ya a punto de realizarse en 2024. Ya está terminando el año. Si analizamos muy bien, pues falta muy poco ya para que sea Navidad y sobre todo para que sea 5 de noviembre, martes decisivo, martes de elecciones en los Estados Unidos. Pero no han sido las únicas elecciones. Uruguay también va a segunda vuelta. ¿Qué ha pasado en Chile y Brasil? Pues la derecha y la centroderecha han ganado espacios. De eso y más hablamos en esta edición de los Headlines. Comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar esta edición de los Headlines hablando de las elecciones en Estados Unidos, donde la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, que aspira a su regreso a la Casa Blanca, a su reelección en esta nueva contienda electoral, están ya en un empate técnico. Ambos candidatos. Y en esta cuenta regresiva, pues están luchando por los 7 distritos clave, los 7 estados donde pues se va a decidir esta contienda electoral, que recordemos que las elecciones en Estados Unidos son elecciones en el caso de las elecciones presidenciales específicamente, son elecciones que se realizan por voto directo, por colegio electoral. Así que en este sistema de votación hay 7 estados que son claves para decidir quién va a obtener la mayor cantidad de electores para poder conseguir esos votos. Hablamos de los estados de Pensilvania, de Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Y hay que decir que a pesar de que son 240 millones de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que están convocadas a votar, es allí en esos estados específicamente donde se va a definir la elección. Son allí donde están los votos de los colegios, del llamado colegio electoral, que es quien determina pues quién va a ganar en la contienda. Y como bien les decía al principio, es a través de una democracia de voto indirecto que se decide la elección en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se necesitan alrededor de 270 electores de 538 en total para poder ganar la elección. Es decir, el candidato o la candidata que alcance los 270 electores, reitero, del 538 en total que pues se disputan en estos distritos o estados, es el que va a ganar la elección en los Estados Unidos por los próximos 4 años. Y por eso no es casualidad, como les decía, que Pensilvania es un estado clave para ambos candidatos que están moviéndose pues fuertemente, no solo con votos, en movilización de publicidad, de reuniones claves, sino que están pues dedicando todos sus esfuerzos a estos 7 estados, pero quien por supuesto está encabezando esto es el estado de Pensilvania. Y como ustedes saben que pues yo soy la productora de este espacio, pero además de la productora también soy pues la conductora y hago varias cosas a la vez. Hago este paréntesis para compartirle algunas imágenes de apoyo, ¿no? Aquí estamos viendo este meeting que se hizo en Nueva York, que se encuentra en la cuenta del expresidente Donald Trump. Y aquí podemos ver imágenes de él. Ya vamos a compartir un poco más
de lo que fue ese meeting, porque ha dado mucho de qué hablar precisamente en esta contienda electoral. Habló Melania, hablaron distintas figuras que han generado polémica y pues es parte de los actos y de lo que está envolviendo estas digamos, líneas finales, acciones finales que se están llevando a cabo a propósito de lo que ya es esta contienda electoral. Y bueno, hablábamos un poco del estado de Pensilvania, lo clave que significa para esta elección es un estado donde pues se define, en las últimas elecciones ha mostrado la definición del candidato, porque hay que recordar que en el año 2016 Trump se quedó con Pensilvania cuando le ganó a Hillary Clinton. Y en el caso del 2020, Biden venció allí a Trump en Pensilvania. Así que ambos candidatos están dedicando todos sus esfuerzos a movilizarse y a pues, generar cualquier cantidad de acciones dentro de los estados clave, especialmente en Pensilvania, que hay una buena parte del voto entre afroamericanos y latinos que le importa mucho a los candidatos. En el caso de Biden, señalar que en el 2020 él se quedó con el 81% de esos votos allí en Pensilvania y por eso es que es muy importante las reuniones que están llevando a cabo ambos candidatos y que se están movilizando en distintas áreas. Esto hay que señalar que ganar en Pensilvania puede ser decisivo ante este empate técnico que están mostrando las encuestas entre ambos candidatos. También hay que decir que Georgia es otro estado importantísimo para vencer. Recordemos que, como bien les decía al principio, tienen que tener al menos pues 270 electores en este tipo de votación que es indirecta, que bien se las explicaba hace algunos instantes, en las que pues eligen al presidente de los Estados Unidos por medio de un sistema electoral, de un colegio electoral. En este sentido, en esta elección, que son 270 electores, si bien les decía que Pensilvania suma 19, en el caso de Georgia suma 16. Así que de ganar esos estados, cada candidato pues va sumando esa elección. Probablemente si usted es de Estados Unidos y vota, pues va a entender perfectamente lo que yo le estoy diciendo y no es ninguna sorpresa, pero como el contenido de los headlines busca pues no solo informarnos y comentar aquí entre tú y yo lo que está pasando en la actualidad, sino que también busca informar a quienes no son de los lugares de origen. Y por eso es muy importante explicar este tipo de detalles que probablemente para una persona de Estados Unidos y que sobre todo vote es muy fácil de entender, pero no para el resto de Latinoamérica. Por citar un ejemplo, que hablamos el español, como en el caso de esta transmisión, cuyas elecciones son por voto directo, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, pues en el caso de Estados Unidos es un voto de sistema directo. Y entonces le explicaba que en este sistema directo, y por eso la batalla en la cuenta regresiva que están llevando estos candidatos, porque además hay que señalar que en este voto indirecto hay el voto anticipado. Muchas personas ya han votado, no necesariamente van a votar el último día, martes 5 de noviembre, que es el día de la elección, sino que ya algunas han iniciado sus votos. Y por eso quien se quede con esos estados, como bien repetía, Pensilvania o Georgia, se queda con el número total de electores, que repito, tienes que tener al menos 270 de los 538 que existen. Y en el caso de Pensilvania les hablaba de 19 y en el caso de Georgia son 16. Así que por eso ambos candidatos están recorriendo los estados, están invirtiendo en publicidad y también hay otros estados importantísimos, como el caso de Carolina del Norte. Allí también, al igual que Georgia, se contabilizan 16 electores. Arizona, 11, Wisconsin, 10 y Nevada, 6. Y así esta sumatoria que estamos en este momento, pues hablando, insisto, repetir para que lo tengamos de dato, Pensilvania 19, Georgia y Carolina del Norte 16 electores, Arizona 11, Wisconsin 10 y Nevada 6, pues es lo que permite que quien vaya ganando la mayor cantidad de electores en esos estados, pues va a ir sumando esa suma que bien les decía al principio de 270 que se necesita para pues lograr vencer en las elecciones. Tenemos allí imágenes del presidente Donald Trump de este meeting muy interesante que se dio en Nueva York, que en un instante vamos a seguir ahondando y ya vamos a compartir también imágenes de la candidata Kamala Harris, también que como bien les señalaba, ella está pues
apuntando todos sus esfuerzos, al igual que Trump, están movilizándose fuertemente porque lo que hay en este momento es un empate técnico entre ambos candidatos, o sea, que la batalla es voto por voto, o sea, todo lo que se diga en este momento es súper importante. Y pues en esta batalla están apelando pues a toda su maquinaria política para que pues puedan garantizarse esos votos que necesitan para poder ganar, ¿no? Y repetimos entonces, clave Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada son los que pues van a definir claramente quién va a llevar la delantera en esta contienda y pues simplemente o volver a la Casa Blanca en el caso de Donald Trump o quedarse en la Casa Blanca, pero esta vez ocupando la silla presidencial, que sería en el caso de Kamala Harris. Un detalle muy importante es la importancia, y valga la redundancia de la palabra, del voto latino en esta elección. Puede ser decisivo. Es una minoría que está creciendo, no la perdamos de vista, está representando el 15% del electorado, es una minoría que ha ido creciendo y se siente más sobre todo en estados como California, la Florida y Arizona. Este voto latino puede llegar a ser decisivo porque en un empate técnico como el que se está mostrando, donde puede haber una diferencia muy escasa y que además está mostrando claramente la polarización en la que se encuentra Estados Unidos, lo que llevaría a la próxima persona que esté en la Casa Blanca a tratar de buscar, pues, negociar salidas pacíficas en lo político y sobre todo por el bien de la ciudadanía. Porque acuérdense que el impacto de lo que ocurra con la votación, con un presidente o una presidenta en una contienda tan cerrada, pues lleva a que esto se sienta en la población y el nivel de conflictividad y el clima y de gobernabilidad que necesita un país, pues se ve afectado cuando se cree que se gobierna de manera absoluta. Y en este caso, quien llega a la Casa Blanca, ya sea del lado demócrata o republicano, tiene que entender muy bien que hay una población bastante dividida, polarizada, con fuertes tendencias a la confrontación y en aras de llevar a la convivencia, a la gobernabilidad, debería buscar pues que baje un poco la tensión, ¿no? Sabemos que en política se dicen muchas cosas. Hemos tenido en pantalla la imagen del presidente Trump, pero yo también les quiero compartir de Kamala Harris mientras estoy conversando con ustedes para que tengamos un equilibrio acerca de, pues, un poco de la información, ¿no? Vamos a ver en este momento algunas imágenes que tiene Kamala Harris, algunas de las entrevistas que le han hecho en la red social y que ella está compartiendo, y también para que tengamos un equilibrio en este espacio que al principio teníamos imágenes del expresidente Trump y ahora estamos viendo imágenes de parte de los videos de Kamala Harris. Pero bueno, les hablaba de la importancia del voto latino. Hay que decir que de esos 240 millones de la ciudadanía estadounidense que está convocada a participar en estas elecciones, elecciones que, reitero, ya se han ido desarrollando a través de un voto anticipado o un voto por correo, de esos 240 millones, 65 millones de personas representan a los latinos en los Estados Unidos. Es una comunidad de los cuales 36 millones están habilitados para votar, o sea, no es un número cualquiera, es una minoría, pero es una minoría importante que está creciendo, aunque sí hay que reconocer que pocas veces su voto se hace sentir tanto en las elecciones, porque hay que tomar en cuenta que la mayoría también de los latinos y de la población joven, y muchas veces no se movilizan a votar, pero en este caso sí es importante señalar que pueden tener una participación muy interesante y pueden incluso ser definitorias. O sea, no podemos descartar el impacto que el voto latino puede tener en estas elecciones presidenciales, donde precisamente en los estados que mayor se concentra, hablamos de Nevada, California, la Florida, Nueva York, la propia Pensilvania, Arizona, que son estados de los cuales hemos estado conversando aquí en este espacio de los headlines, pues un poco para ponernos al día con la actualidad. Y hay que señalar que, pues en su mayoría, normalmente depende de la zona, se dividen, ¿no? En el caso de los jóvenes y sobre todo de California, el voto latino, que suele ser más de Centroamérica, proveniente de Centroamérica, tiende a votar por los demócratas. En el caso de la Florida, donde hay una buena representación de la comunidad cubana, tiende a votar
por el Partido Republicano. Y estas diferencias son notables también pues en las elecciones y se ven no solo en las presidenciales, sino en otras elecciones que se realizan en los Estados Unidos. Y pues es bien interesante señalar que, por ejemplo, en el caso del año 2020, 59% de los votantes hispanos llegaron a apoyar a Biden, que solo en el caso de Arizona alcanzó el 63% de apoyo. Por eso es que Arizona también es clave en cómo se comporta el voto latino. Pero en este momento, ¿cómo va a votar? ¿Qué va a pasar con el voto latino? Es una controversia saber porque hay un fuerte apoyo también al expresidente Donald Trump, sobre todo en materia económica. A la comunidad latina es un tema que le llama mucho la atención y es una situación que la vicepresidenta Kamala Harris también lo ha entendido muy bien. También el resto de la ciudadanía estadounidense, la clase obrera está muy preocupada por la situación económica, por la inflación y todo eso está impactando en lo que pueden ser los resultados. De esta comunidad latina, permítanme señalar que por lo menos se estiman que existen 5.8 millones de personas de origen puertorriqueño, de origen boricua, y que de ese número tienen derecho a votar en este martes 5 de noviembre. La comunidad boricua, hay que decir, se encuentra entre Carolina del Norte, Georgia, la Florida y Pensilvania. Es uno de los estados donde más se desarrolla. Y quiero señalar este tema de los boricuas porque es importante que en el anterior meeting, ahí se acaba de parar la imagen el video de Kamala Harris, pero en este meeting que yo les compartía del expresidente Donald Trump, que fue en Nueva York, ha sido muy polémico porque se dieron diversas declaraciones de las cuales la propia campaña del expresidente Donald Trump ha tenido que desvincularse. Pues distintos voceros dieron palabras en este discurso con palabras que pues estuvieron bastante subidas de tono. Y una de ellas tiene que ver con una declaración jocosa, pudiéramos decir, u ofensiva, pues todo depende de la mirada que usted lo ve. Lo cierto es que la mayoría coinciden en que de jocosa no tiene nada, sino que fue mucho más ofensiva. Tiene que ver con las declaraciones que dio un comediante en este meeting, en donde pues se burlaba de los latinos. De hecho, tuvo palabras bastante ofensivas, si se pueden señalar, respecto a la comunidad latina, que justo hablábamos ahorita de la importancia del voto, y el expresidente Donald Trump entiende muy bien la importancia de ese voto latino. Pues en este meeting, que se suponía que era para ayudarlo, pues ha servido más esas declaraciones pues para hundir al expresidente Donald Trump. No con esto quiero decir que va a revertir los resultados, pero lo que ocurrió en ese meeting es bastante preocupante. Y es que, en otras palabras, en el discurso que dio este comediante, pues dijo que la isla de Puerto Rico era una basura flotante en el medio del océano. Pero yo no lo quiero comentar solamente, quiero que ustedes vean, y voy a compartirles el video, de lo que fueron estas declaraciones de este comediante que han generado bastante polémica. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody. Pues ha dicho, entre otras palabras, muy corto, no sé si lo pudieron entender, pero dijo en otras palabras, palabras más, palabras menos. Dijo, no sé si ustedes lo saben, ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano, creo que se llama Puerto Rico, y pues inspiró ahí, si se ven, algunas carcajadas, ¿no? Cosa que preocupa que ese tipo de comentario genere risa en un país como Estados Unidos, ¿no? Lo que nos hace pensar sobre la situación social, la situación interna, sobre lo que sucede en un país que no parece terminar de superar el racismo, que ahora eh, se suma más con la xenofobia y este tipo de comentarios. Y quiero decir este comentario porque todavía no han pasado ni 100 años desde las históricas luchas que se han hecho por el racismo, o sea, todavía se recuerda lo que ha sucedido independientemente de cualquier circunstancia, y Estados Unidos todavía
sigue teniendo estos debates en materia de racismo, en materia de estos comentarios. Ya no es solo hacia la comunidad afroamericana, ahora hacia la comunidad latina, ¿no? Expresarse así sobre Puerto Rico da mucho que pensar, y que genere carcajadas también da mucho que pensar. Que eso esté calando en el pensamiento del pueblo estadounidense genera mucha preocupación para una nación que se ha esgrimido como una de las como la nación más importante del mundo, pero cuya importancia hoy geopolítica cada vez se tambalea mucho más, ¿no? Y uno hace preguntarse qué está sucediendo en los Estados Unidos, qué temas que pensaban que se habían superado, a pesar de que hay una candidata una candidata afro, un expresidente negro, pues estos comentarios, escucharlos, ¿no? Causan preocupación. Y de hecho fue tanto así de que estas expresiones de este humorista, Tony Hinchcliffe, como se conoce, y quiero compartirles parte de su cuenta porque él se defiende y él dice que en realidad es humor, que no entiende por qué se tomó a ese nivel. Este es un meeting, hay que señalar lo que lo hizo, estas declaraciones en un meeting importante, ahí ese meeting que ustedes ven en Nueva York, bueno, que es en apoyo al presidente Donald Trump, pero ha sido el impacto de estas declaraciones y de otras más que se dieron durante ese meeting que se dio en el Madison Square Garden, ha generado que la campaña del propio presidente Donald Trump se haya tenido que desvincular de esas declaraciones, de la gravedad, ¿no? De lo crítico, de además en un momento en que necesitas el voto latino, es no comprender, ¿no? Que el país está hecho de colores. Quizás esa miopía de quienes apoyan al presidente Trump no se dan cuenta que el país está hecho de colores y que inclusive el voto puertorriqueño le puede favorecer. Y ha sido en este momento que es tan decisivo, pues, algo súper negativo para la campaña. Y él ha tenido, vamos a ver un poco, les quiero mostrar la declaración de este comediante eh, en su cuenta de X. Si me permiten un instante, ustedes saben que aquí compartimos diversos roles mientras converso con ustedes. Pues trato de compartir para que tengan toda la información, no solamente me escuchen a mí. Pero fíjense, vamos a ver lo que dice el comediante, que además comparte un video donde se le critica. A ver, déjenme compartirles un momento acá. Sí, ok. Él comparte este post donde dice, esta gente no tiene sentido del humor. Vamos a expandirlo un poco más. Este es el video, aquí vemos a Alejandra Ocasio hablando en un programa sobre esta situación, y él se defiende y él dice, esta gente no tiene sentido del humor, es una locura que un candidato a vicepresidente se tome un tiempo de su apretada agenda para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico, yo voy de vacaciones allí, me burlé de todo el mundo, mira todo el programa, soy comediante. Tin, tal vez no sea hora de cambiarle el tapón, dice él aquí. Y esto es una entrevista, en una entrevista pues le hacen una crítica, le dicen sobre esto que ocurrió. Cuando un idiota, aquí estamos citando, llama a Puerto Rico basura flotante, sepan que eso es lo que piensan de ustedes, es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos, ¿no? Son parte de, por supuesto, que en una contienda tan reñida, ambas partes van a aprovechar lo que suceda. Por un lado, desde la presidencia de Trump, desvinculándose de esto, pero por otro lado, desde la campaña de Kamala Harris, pues capitalizando este gran error, porque es un gran error en el momento en que estás necesitando todos los votos, confrontar y criticar y tener palabras de este calibre en contra de una comunidad que además pertenece a los Estados Unidos, pero que además te interesa su voto. En este momento que tú tienes un empate técnico, cada voto cuenta y la lucha es voto por voto, así que esto ha sido un desacierto total de la campaña de Trump, el haber incorporado pues a voceros que tuvieron estas palabras tan desafortunadas, que independientemente si lo piensan o no, pues es un error. Y aquí vamos a pensar estratégicamente, por Dios, ayudemos un poco a entender desde el punto de vista de comunicación, qué grave error que esto suceda en una campaña donde tú estás definiendo los votos, ¿no? Y más allá de que yo les hablaba de la salud social
de los Estados Unidos, de qué está sucediendo en los Estados Unidos, o Estados Unidos en realidad no está sucediendo nada, sino que nunca superó esta deuda racista que hoy se muestra de manera en xenofobia y con estas expresiones, que además no podemos negarlo, han caracterizado parte de la campaña del expresidente Donald Trump. Él llama a los migrantes bajo términos de distintas maneras. A través de un debate dijo una información que fue desmentida de que los haitianos comían animales. Tiene palabras para la migración venezolana, son palabras de discriminación, racista. Esto existe y yo sé que si tú eres seguidor o seguidora del presidente Donald Trump, te debe molestar lo que yo digo, pero lamentablemente está allí. A lo mejor es una opinión, pero me voy a la evidencia, las cosas que él dice, y ahí sus votantes están de acuerdo con eso. Y eso sabemos que caracteriza a parte del discurso retórico del expresidente Donald Trump. Pero decir esto en una campaña, pues en un momento en que cada voto cuesta, es totalmente desacertado. Y lo ha entendido tanto que se han tenido que desvincular. Y este comediante no solo habló sobre Puerto Rico, también habló de los latinos, que les encantaba tener hijos, ¿no? Un poco burlándose de los numerosos, de las familias, de las condiciones de pobreza, ¿no? Hablaba un poco de eso. Eh, y así, no fue el único, pero fue el que más ha llamado la atención. Hubo durante toda la noche en ese meeting, hubo palabras bastante fuertes, comentarios bastante fuertes de todas las personas que estuvieron pasando por ese micrófono, pero él es el que más ha llamado la atención y bueno, a tal punto que la campaña de Trump se ha tenido que desvincular diciendo que esos chistes y esos comentarios no reflejan los valores del presidente ni de su campaña. Son citas que, fuera de favorecerle, han teñido la campaña del expresidente, ¿no? Y es bien preocupante que su equipo no haya cuidado ese tipo de tonos dentro de lo que es estos espacios. Incluso senadores republicanos se han desvinculado de esto, ¿no? Y también artistas como Luis Fonsi, Jennifer López, Ricky Martin, Bad Bunny han mostrado su rechazo a esta declaración contra Puerto Rico y contra los latinos, ¿no? Pero también otros miembros del Partido Republicano como María Elvira Salazar también expresó su rechazo. Entre otras cosas, recordó que más de 48,000 puertorriqueños habían participado en la guerra de Vietnam y más de 345 habían recibido corazones púrpuras, o sea, como destacando el papel de los puertorriqueños en momentos claves, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en el que los puertorriqueños también participaron, ¿no? Esto, pues sin duda ha sido súper negativo y es un elemento que se suma en este momento. Pero quiero decirles que en ese meeting estuvieron otras personas, como el exalcalde Rudy Giuliani, quien pues dijo que Harris estaba al lado de terroristas en el conflicto de Gaza, también estuvo el expresentador de Fox, y también hubo chistes subidos de tono, o sea, ese fue realmente el tono del meeting, que lo expresado por este comediante, pues es lo que más ha tenido una línea mediática, pero fue bastante fuerte. Y esto, pues, lo ha sabido aprovechar Kamala perfectamente, aprovechando en sus redes sociales, criticando cada error de tu contrincante, pues es una oportunidad de voto para ti, y eso lo está entendiendo Kamala. Y entonces eso, mantenerlo en esta polarización tan fuerte, que esperemos no siga dominando a la ciudadanía estadounidense, porque esto hiere la salud social del país, hiere a las comunidades, hiere la gobernabilidad, sobre todo el día a día, ¿no? La convivencia que debe existir desde el punto de vista social. Así que bueno, yo voy a ir cerrando este tema de los Estados Unidos porque es que me he extendido muchísimo, pero para que lo tengamos en el radar, el próximo martes 5 de noviembre van a haber elecciones, todo en cuenta regresiva, los candidatos peleándose por los estados, encabezando esta pelea Pensilvania con 19 electores que puede dar de los 270 que necesita el candidato para ganar o la candidata para ganar, de acuerdo sea el que pueda llegar, porque recordemos que necesita 270 de los 538 que en total deben ganar en esta elección indirecta. Recordemos que cada estado tiene un mínimo específico de electores, o sea, las personas van a votar por esos electores que forman parte de un colegio electoral, que son en total 538 electores, y como les reitero, un candidato necesita al menos 270
para poder ganar la presidencia. Así que el que gane la mayoría de los estados, o sea, que vaya acumulando, pues se lleva, digamos que todo el bote, ¿no? Se lleva todo el triunfo, corona con el triunfo, porque es lo que se necesita en este momento y ahí vemos que en este sistema de distribución está bien peleado. Vamos a ver qué va a pasar. Por supuesto, vamos a estar aquí conversando tú y yo para que hablemos más sobre este tema de los deadlines. Y ya me voy rápidamente porque te prometí al principio que íbamos a hablar de otros temas de elecciones, así que no me extiendo más. ¿Y qué te parece si revisamos qué sucedió también en otras elecciones este fin de semana? ¿Tú te enteraste? Ya te cuento. Bueno, hubo otras elecciones que es importante tener en la mira y son las elecciones en Uruguay. Sí debo decir y como comentar que realmente el panorama de Uruguay en comparación con otros países que están en una situación más crítica, polarizada, hablábamos ahorita de Estados Unidos, la situación de Uruguay es más moderada, es una situación de una contienda electoral normal como en cualquier otro país, ¿no? Y donde ambos candidatos, aunque tienen sus diferencias ideológicas, tampoco están tan separados, porque son candidatos moderados, de alguna manera de centro, aunque bien uno es de izquierda y otro es de derecha, hay más coincidencia y hay menos conflicto. Es la fortuna de una democracia que pues se mira de manera fortalecida. Y hablamos del caso de Uruguay, un país que se muestra mucho mejor al resto de lo que estamos viendo con otros países. Precisamente este domingo hubo elecciones y ninguno de los dos candidatos pudo conseguir pues la mayoría absoluta para poder garantizarse ganar en una primera vuelta. Esto obedece a que entonces lleven a celebrarse una segunda vuelta que se va a realizar el 24 de noviembre para definir quién va a ganar. ¿Quiénes son los candidatos? Uno es Yamandú Orsi, es un candidato de centro izquierda, además el Delfín de José Pepe Mujica, cuenta con su apoyo. Recordemos que el expresidente uruguayo además se retiró con una gran popularidad, hoy enfrentando una enfermedad de cáncer bastante avanzada, como él pues la ha comentado. Y su principal contendiente, pues, pertenece al oficialismo, al gobierno actual de centro derecha, de Luis Lacalle Lapou, y es su principal contendiente, Álvaro Delgado. Hablamos que esa es la coalición de centro derecha actual. Y ninguno de los dos, les repetía, había alcanzado el 50%, o sea, los votos suficientes para que puedan, pues, declararse como un ganador absoluto. Y esto hace que la segunda vuelta sea muy reñida, pues aunque le dio un poco más de votos, en este caso a la oposición, no es necesariamente, te garantiza que eso vaya a ocurrir en una segunda vuelta. Quiero mostrarles un poco quiénes son estos candidatos, así que voy a mostrarles en este momento parte de sus cuentas para que ustedes lo vean y los puedan conocer. Este es en el caso de Yamandú Orsi, y ya les quiero presentar su perfil, aquí lo pueden ver en X. Este es el candidato pues del ala progresista, el delfín de José Pepe Mujica y que gobierne la honestidad, fíjense, esto es parte de sus mensajes, y sabremos cumplir. Fue lo último que dijo este domingo cuando se presentó ante sus simpatizantes, véanlo allí, pues una gran concentración de personas que se acercaron y este es, les repito, Yamandú Orsi, es el candidato de izquierda, representa a la oposición y pues obtuvo mayores votos, pero no los suficientes votos. Hay que decir que se escrutó el 99.92%, prácticamente el 100% de los votos, y en ese escrutinio, pues el Frente Amplio, que es lo que representa Yamandú, obtuvo 1.057.575 de los 2.441.278 votos el domingo. Entonces, como bien les decía, se impone entonces una segunda vuelta
con resultados que están consolidados. Orsi, entre otras, lleva 45,4% y Delgado está reuniendo el 28,7%. Y claro, entre el 45 y 28 pudiéramos decir, bueno, pareciera que todo va a favorecer a la centroizquierda, es posible, pero no todo está dicho, es lo que están advirtiendo los analistas respecto a cómo se está comportando pues esta elección, lo que pueda suceder en el 24 de noviembre, cuando se haga la segunda vuelta. Y les quiero compartir entonces también el perfil de Álvaro Delgado Gómez para que ustedes lo puedan ver y sepan quién es y lo vean en persona. Aquí estoy haciendo varias cosas a la vez. Ustedes saben que yo me multiplico, soy conductora, soy productora, hago un poquito de todo, así que estoy aquí con ustedes mientras trato de mostrarles las imágenes y converso con ustedes. A veces saben que me disperso un poco y pues me van a disculpar que a veces me disperso porque estoy con varias cosas a la vez. Pero bueno, les hablaba de que quería compartirles el perfil de Álvaro Delgado, que es el otro candidato, es el candidato del gobierno de Uruguay, y vamos a mostrarlo aquí, ya les voy a mostrar aquí su perfil. Este que están viendo de Yamandú Orsi, les repito, es el candidato de centro izquierda. Ahora vamos con el candidato oficialista, que es la derecha que actualmente está gobernando en Uruguay, pero que, reiteramos, este es Álvaro Delgado, candidato a la presidencia de la República por la coalición de la centroderecha, y aquí ustedes también lo ven en el día de ayer, y pues aquí en tus mensajes, nos votamos con alegría, una elección muy especial, valorando la democracia que nos enorgullece y el talante de respeto y tolerancia en Uruguay. Y esto es que hay que señalarlo, las elecciones en Uruguay han sido poco mencionadas, más allá de esta información de una segunda vuelta, porque en realidad el país vive pues una democracia plena, no hay conflictos, hay moderación, ambos candidatos, aunque representan coaliciones diferentes, no están fuertemente enfrentados y bueno, honestamente genera un alivio ver un país así, ¿no? Hoy en un día cuando vemos lugares tan polarizados, Venezuela, o no solo polarizados, hablábamos de Estados Unidos, o lugares donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respeta la oposición, la disidencia, caso Venezuela, caso Nicaragua, caso Uruguay, o mayores con mayor conflicto, y no es lo que sucede con Uruguay. Uruguay realmente es un ejemplo, se puede decir, de lo que está ocurriendo con las elecciones. Y también hay que decir que en estas elecciones se votaron por dos plebiscitos que fracasaron porque no lograron el 50% de la aprobación que se estaba esperando. Uno era para habilitar los allanamientos nocturnos y que no logró en esto, y otro tenía que ver con un plebiscito de la reforma jubilatoria de jubilación que tampoco obtuvo los votos necesarios. La cantidad de personas que estaban convocadas a votar, más de 2,7 millones. Recordemos que Uruguay es un país pequeño, la población también no es tan alta y entonces en este caso son 2,7 millones de personas que están convocadas a participar en las elecciones, que como bien les comento, no solo se estaba eligiendo presidente, se estaban votando dos plebiscitos que no obtuvieron el 50%, también se está eligiendo al vicepresidente y esto es para el periodo 2025 y 2030. Pero además de esto, Uruguay también está votando o acudió a votar, mejor dicho, para elegir a los 30 escaños del Senado y a los 99 de la Cámara de Representantes. Entonces, bueno, ahí tenemos la mirada de los dos candidatos, el Frente Amplio que se los enseñaba Yamandú Orsi del Partido Tradicional, es el ala progresista que representa al expresidente José Pepe Mujica, es un profesor de historia de 17 años, se los voy a volver a mostrar porque creo que la lógica es poderles mostrar mientras ustedes lo estén viendo en pantalla, porque quien teníamos en pantalla era Álvaro Delgado. Así que vamos a ver en este momento a Yamandú Orsi de nuevo, que es el candidato del progresismo, les hablaba del Frente Amplio, y que es un profesor de historia de 57 años de edad y que de acuerdo con la votación lidera la intención de voto en más del 40%.
bueno, de hecho sacó más allá del 45%, pero no fue suficiente, reiteramos, y por eso es la razón que van a segunda vuelta. Y les hablaba también de los otros candidatos que siguen. Álvaro Delgado, ya se los voy a compartir, es un veterinario de 55 años de edad, denme un chance, y volvemos a compartir imágenes de Álvaro Delgado, se los tenía hace algún momento. Y aquí tenemos a Álvaro Delgado, y también esto es parte de su página, para que ustedes lo puedan ver. Representa al oficialismo, aquí está Álvaro Delgado. Ok, ya lo tengo ahí en pantalla para ustedes. Y les decía que es del Partido Nacional, veterinario de 55 años, es secretario de la o fue secretario de la presidenta de Luis Lacalle Pou, el presidente actual de Uruguay, quien no se pudo reelegir. Y pues pasó más allá del 20%, 28% alrededor, lo que logró sacar en esta votación. Este número puede moverse. Recuerden lo que pasó con las elecciones en Chile, las elecciones presidenciales, que por cierto ya vamos a hablar de Chile. En este caso, pues, como no obtuvieron, reitero, más allá del 50% de lo que necesitaban, pues tienen que ir a esta segunda consulta, que vamos a ver qué va a suceder entonces el 24 de noviembre. Son elecciones en Uruguay, en una democracia moderada, en una democracia donde la oposición y la disidencia se respeta, y que el próximo 24 de noviembre va a elegir otra vez entre continuidad o cambio. Pero realmente será cambio si elige el progresismo de José Pepe Mujica, es volver a lo anterior. Ambos candidatos tienen más similitudes que diferencias. Es un país que representa una convivencia y sí, les hablaba de hace un momento de la salud en Estados Unidos. En el caso de Uruguay, pues lleva una buena convivencia democrática, tienen enfoques, ambos candidatos, si se quiere decir, son cautelosos para hablar de cambios radicales, ¿no? De hecho, coinciden en rechazar, pues, plebiscitos como fueron convocados en el sistema de pensiones. También buscan evitar reformas drásticas en otros aspectos, o sea, se parecen mucho en las propuestas. Y la diferencia más que todo es que tienen ambos candidatos en el rol que consideran debe tener el Estado y el modelo económico. Por supuesto, Orsi propone un modelo de crecimiento de igualdad, enfatiza la intervención estatal, que es mucho de lo que caracteriza a los gobiernos progresistas, ¿no? En su caso, él señala que esto es para reducir las desigualdades, fortalecer el estado de bienestar, mientras que en el caso de Álvaro Delgado tiene un enfoque más pro mercado, promueve una mayor libertad para los individuos, un estado que facilite proyectos personales. Tiene que ver más con sus posiciones ideológicas, pero son más los puntos en comunes que las diferencias. Así que es una buena noticia que creo que podemos destacar de un país que se fortalece en su democracia y que el próximo 24 de noviembre va a una segunda vuelta para elegir quién lo gobernará en los próximos 5 años. Hablábamos de Uruguay. Bueno, vamos a hablar de otras elecciones, porque les decía también al principio que en el caso de Brasil y Chile coinciden en que ambos países tuvieron elecciones municipales y en ambos países ganó la derecha y la centroderecha. En el caso de Chile, pues Chile, el oficialismo se vio reducido en estas elecciones municipales. Hablamos del partido y de la coalición de los partidos que respaldan al presidente Boric, que ha perdido dos de sus alcaldías más importantes, la de Santiago Centro y la de Ñuñoa. Bueno, pero sí logró mantener el liderazgo en lo que ellos, recordemos, se conocen como comunas, entre ellas como Maipú, que está en la Feria de la Capital, Viña del Mar y Valparaíso, donde allí en Valparaíso por primera vez ganó una mujer. Según el 87.3 de los votos escrutados, la coalición que gobierna Chile logró conservar 110 alcaldes, pero, oígase bien, perdió 40 en el conjunto total del país, entre ellos la capital, Santiago Centro, que ha pasado a manos de la derecha tradicional bajo el liderazgo de Mario Desbordes, quien fue ministro de Sebastián Piñera, el expresidente fallecido. Recordemos que en alguna oportunidad hablamos de él.
en los headlines. Y Ñuñoa, el feudo del Frente Amplio, el presidente chileno, y donde viven varios de sus ministros. Estos dos, Santiago del Centro y Ñuñoa, lo ha perdido pues el oficialismo, que ahora se inclinó a la derecha y sin embargo, pues el presidente Boric no lo ve como una derrota. Pero esto era lo que estaban vaticinando los sondeos, que la derecha estaba cosechando mejores resultados desde hace 4 años y que, recordemos, hace 4 años precisamente registró su peor balance en unas elecciones locales y en este caso ha logrado pasar de 87 alcaldes a 123. Estas son elecciones que hay que tomar mucho en consideración porque si bien es cierto son municipales, nos muestra mucho cómo puede estar el mapa electoral para las próximas elecciones, sobre todo las de carácter presidencial. Y por supuesto Latinoamérica en este péndulo permanente, péndulo que quiero decir donde hay democracia. Péndulo que lleva de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, ¿no? Eso suele suceder. Solo esto, por supuesto, pasa en países democráticos, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, por supuesto, donde las elecciones son controladas por un partido único, al mejor estilo de China, copiando los mejores métodos de Vladimir Putin, pues por supuesto eso no sucede, pero hablamos de las democracias fortalecidas y que con estos periodos, pues estos procesos electorales y sobre todo con la convivencia, pues se respetan los resultados. Y es lo que ha sucedido en el caso de Chile y Brasil, que ya lo vamos a tocar. Pero decía el presidente Boric que ninguna fuerza política podía atribuirse triunfos arrolladores. Esa fue la palabra que utilizó en estos comicios municipales y regionales, donde pues el oficialismo ha salido pues en derrota aunque ha conservado una buena parte, ha perdido espacios importantes. Y lo que nos muestra es un crecimiento de la centro derecha y de la derecha, sobre todo en Chile. Y decía el presidente de Boric que esto también demostraba que es un país que es posible de construir, es un país posible de construir cuando se respetan las discrepancias y las ideas, ¿no? Esto es muy interesante que el presidente llame a esta calma, a esta paz, sobre todo por los tiempos que ha vivido Chile digamos, en los últimos años, donde se ha visto sacudida por fuertes protestas y manifestaciones sociales. Hay muchas reclamos por reivindicaciones, justicias y también muchos excesos. Chile entró un momento en caos, no olvidemos, mejor dicho, esos años. Y estas palabras, pues de alguna manera tratan de concentrar un espacio de convivencia sana, de paz. Hay que señalar. Me gustaría destacar mucho sobre el presidente Boric, porque es muy interesante cómo siendo un presidente de izquierda se mantiene en una línea de centro, respetando, o por lo menos a través de su discurso llama a la convivencia, ¿no? Democrática. Pero por supuesto no lo acepta como una derrota, aunque desde el punto de vista de la mirada exterior sí se ve como una derrota lo que ha ocurrido en estas elecciones municipales donde pues la derecha tradicional, la derecha muy cuestionada de Chile, ganó de manera importante este fin de semana y se quedó con 122 municipios. Solamente el oficialismo se queda con 111 comunas. Así que la disparidad llama mucho la atención, porque esto, insisto, puede ser una antesala de lo que pueden ser las elecciones de 2025. Nos habla de una brecha que está creciendo y cómo a través de pues liderazgos como el de Mario Desbordes, quien le arrebató la alcaldía de Santiago a la candidata de Boric. Esto nos habla de del centro, una de las más importantes, Santiago Centro. Es una municipalidad de la región metropolitana de Chile que es importantísimo y que pues no logró ser reelegido. Y esto en el caso de Chile, pero en Brasil también la derecha y la centro derecha se llevó la mayoría de las capitales regionales en una segunda vuelta de las elecciones municipales que se realizaron y donde hubo un resultado contundente, sobre todo en la ciudad de Sao Paulo, que es la mayor ciudad del país, con una victoria de Ricardo Núñez. Es un candidato, hay que señalarlo, como un perfil moderado, así por lo menos lo describen o lo muestran o se muestran y que no es un detalle menor, está respaldado por el expresidente Jair Bolsonaro, que hay que recordar, Jair Bolsonaro tiene sus adeptos en el país, pues este candidato Núñez ganó la reelección con 59.35% de los votos frente al 45.65% que recibió Guillermo Boulos, que es del Partido Socialista.
Este resultado en Sao Paulo se repitió a lo largo y ancho del mapa de Brasil, donde la mayoría de las capitales se tiñeron de dos colores de los partidos de derecha y centro derecha, algunos amparados por el bolsonarismo, otros que son también aliados al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que señalar que de las 15 capitales que estaban en juego en las elecciones municipales en Brasil el domingo, la derecha y centro derecha cantó victoria por lo menos en 13 de ellas. Es decir, un buen número, una mayoría abrumadora. Y esto, por supuesto, amplió su poder en lugares como la Amazonía y en antiguos reductos de la izquierda, como en algunas capitales del noreste de Brasil, que es donde se ubica una de las partes más pobres, y también en la zona metropolitana de Sao Paulo. Esto es muy interesante porque, insisto, podemos verlo de cara a lo que pueden ser las próximas elecciones. Hablábamos ya de Chile y fíjense el mismo fenómeno en el caso de Brasil. No es casualidad que veamos este tipo de cosas, ¿no? Y es importante decir que el bolsonarismo, que es una fuerza política, sigue allí presente. De hecho, se gana en estas municipales Porto Alegre, Cuibat y Aracayú. Eh, Aracayú, sí, que es, digamos, uno de los bastiones más importantes. Y es importante decir, pues, que aunque Bolsonaro enfrenta, pues, muchos temas con temas de justicia y ha habido, pues, tensiones en Brasil con su liderazgo, es un liderazgo que está allí presente y de hecho vemos lo que ha sucedido, ¿no? Cómo arrolló la derecha y la centroderecha en la capital más importante de Brasil, Sao Paulo. Y es importante analizar esta situación desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con las elecciones a nivel general. Este es un panorama importante, está casi a punto ya, estamos en la cuenta regresiva de terminar el 2024 porque ya prácticamente estamos en noviembre, queda menos de un mes y medio para que se acabe el año y para que ya se vayan cerrando los procesos electorales del 2024, el año más importante de las elecciones, pero no dejar de perder de vista este tema que es muy importante acerca de cómo este tipo de elecciones, este tipo de situaciones pueden terminar, insisto, influyendo en los próximos procesos electorales, sobre todo presidenciales, y no perdamos de vista lo que ocurre en los poderes legislativos. Es allí también la clave en los senados y en los congresos lo que puede suceder a partir de tomar la temperatura y tomar el termómetro de lo que está ocurriendo en los procesos municipales de las elecciones en los países, que como en el caso de Chile, y Brasil están tomando un nuevo viraje, este péndulo de izquierda a derecha, y en el caso de ambos, Chile y Brasil, la derecha y la centro derecha ha tenido un papel relevante al tener una mayoría prácticamente absoluta y ganar la mayoría de los espacios en estas elecciones municipales. Bueno, me voy a Bolivia y me voy brevemente porque realmente me he extendido demasiado, ya se me ha hecho un poco largo este espacio y no quiero aburrirlos demasiado. Vámonos con la situación en Bolivia. Hemos hablado durante varias ediciones de los headlines de la tensión que está ocurriendo en Bolivia y pues hay que decir que allí el expresidente Evo Morales denunció que había sido víctima de un atentado y esto, por supuesto, está generando mucho revuelo. Recordemos que vamos a hacer un poquito de memoria, un poquito brevemente de actualidad en Bolivia para ponernos al contexto. Se sigue dando la batalla de liderazgo entre Luis Arce, el actual presidente, y el expresidente Evo Morales. Arce y Evo Morales, antiguos aliados, hoy enemigos acérrimos, enemigos políticos, no solo rivales, sino grandes enemigos. En este contexto, recordemos, a Morales se le ha acusado de cometer delitos de trata de personas, tráfico y estupro. Y esto por una relación que él tuvo con una joven que tenía 15 años de edad, que es madre de una hija que él reconoció de 8 años de edad. Ese evento se da en un momento que además hace años se había mencionado y después quedó como, digamos, debajo de la alfombra, volvió a reciclarse y ese evento pues está en este momento dentro de la contienda política y el enfrentamiento. En ese ámbito, Morales ha llamado a sus seguidores que mantienen el país en protestas, enardecidos, han cerrado
parte del departamento de Cochabamba, donde es él, y lo defienden. Aseguran que todas estas acusaciones no es más que un intento de una campaña de Luis Arce, por eso también lo dice Evo Morales. Y Luis Arce dice que se debe investigar, y por supuesto el gobierno de Luis Arce dice que no, que hay que investigarse lo que ha sucedido con estas presuntas víctimas. De hecho, hablábamos que una denunciaba que estaba, las autoridades que estaba desaparecida, que no se sabía qué había ocurrido. Entonces, pongamos eso en elementos en contexto de la actualidad, ¿no? Entender. En ese contexto, el expresidente Evo Morales denunció que fue víctima de un atentado. Vamos a revisar la cuenta de Evo Morales para ver algunas de las cosas que nos ha puesto últimamente. Y él en video comparte también lo que fue este atentado que denuncia ocurrió contra él el fin de semana. En una situación bastante irregular. Vamos a buscar ya las imágenes que quiero compartirles con ustedes. Ustedes saben que estamos en vivo y aquí yo voy pues buscando las cosas. Tenía varias cosas, pero me acordé que no tenía el video de Morales, así que lo voy a buscar porque les estoy poniendo la actualidad en contexto y dije, bueno, pero ¿cómo no les voy a mostrar yo el video de lo que ocurrió? Entonces, déjenme mostrarles un momento que esta es una situación que pone muy aprieto a los amigos de la izquierda porque no saben de qué lado reaccionar, ¿no? Si apoyar a Evo Morales o a Luis Arce en esta contienda que tienen ambos, en esta diatriba personal. Pero bueno, mientras, aquí les quiero mostrar, es aquí el parte del video donde argumentan que se intentó atentar contra el expresidente Evo Morales. Déjenme permitirles comentárselos aquí brevemente porque no quiero pasar la oportunidad. Ok. Vamos aquí a mostrar, esta es, que tengo que compartirles primero. Busqué la información y no se las compartí. Perdón, una disculpa. Déjenme aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Este es el video. Este video circuló el fin de semana. Vamos a verlo y compartir en conjunto sobre este atentado que denunció Evo Morales. Bien, cerralo, avanza, dale mapache volando, volando. No, están aquí, chútalo. Ya parado en el surtidor. Hermano, bloqueen, bloqueen, se están persiguiendo, bloqueen. Bueno, esto ocurrió el fin de semana. Les contaba que el presidente Evo Morales denunciaba que fue víctima de este atentado en su contra y por eso los seguidores de Morales están diciendo que Luis Arce tiene los días contados. Están acusando al presidente de Bolivia de estar detrás de este presunto atentado que denuncia Evo Morales. Y además hay que decir que en este momento, pues Bolivia está, les explicaba todo este contexto, Bolivia está siendo protagonista de bloqueos, de protestas en el país, en rechazo a lo que está sucediendo, y aseguran que pues Morales está en resguardo ante lo que está sucediendo. Y muchos coinciden en que Arce tiene los días contados, porque estamos hablando, por supuesto, de los seguidores de Morales, porque rechazan todo lo que ha significado todo esto mientras el país está en protestas. Protestas en donde se denuncia además que están agrediendo a periodistas, por cierto. Y además, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, este lunes protestaron, es importante decir que Santa Cruz es la mayor región de Bolivia, y le dijeron que esta protesta se dio para exigirle al presidente Luis Arce que capture a las personas que supuestamente atacaron a Evo Morales. Y mientras esto se está dando, Bolivia está siendo protagonista de bloqueos de vías indefinidos, o sea, lo que de alguna manera afecta pues la movilidad en el país. Esto está ocurriendo desde hace más de 2 semanas.
sobre todo por parte de sectores muy leales a Evo Morales que están exigiendo que se retiren los procesos judiciales en su contra, sobre todo estas denuncias que les estaba poniendo en un principio para que entendamos un poco cómo estamos llegando a esto, ¿no? Y también están exigiendo, porque es parte de los reclamos que se le hace a Luis Arce de la situación económica, cómo se encuentra el costo, la inflación, la ausencia de dólares, el tema de los combustibles, todo esto está afectando al gobierno de Luis Arce, que por su lado está desmintiendo a Evo Morales. Dice que no es cierto que se hizo un ataque. De hecho, quiero compartirles a ustedes lo que fue una conferencia de prensa que se dio por parte del gobierno del presidente Luis Arce, quien dice que no es cierto los argumentos de Morales. Denme un momento para compartirles aquí en video. Ya se los voy a compartir. Esto fue una conferencia de prensa que se dio en la cuenta de Facebook del gobierno de Luis Arce. Permítanme un momento mostrarles parte de esta declaración. Vamos a ver. A todo el pueblo boliviano y específicamente el día de hoy queremos informar que el Ministerio de Gobierno ha decidido presentar una denuncia penal en atención a los casos que vamos a explicar a continuación. En esta marcha hemos visto un vehículo que es utilizado por el señor Evo Morales Ayma, con el cual se ha convertido en Harry Houdini. Ingresa y se escapa de la marcha, ingresa y se escapa de la marcha todo el tiempo. Y en imágenes vamos a poder ver cuál es el vehículo que estaría utilizando el señor Evo Morales Ayma. Aquí podemos ver otras imágenes donde se ve un vehículo Toyota 4Runner del año 2024 con placa de control 6284 ETK. Estas y otras imágenes seguramente las tienen los medios de comunicación que están cubriendo la denominada Marcha de la Muerte. Y este vehículo no solo ha sido utilizado en la Marcha de la Muerte, sino que vemos con anterioridad llegando al Tribunal Supremo Electoral el señor Evo Morales Ayma, conocido como el escapista en estos momentos, que se encontraría en el Tribunal Supremo Electoral con la misma vagoneta. Una vagoneta Toyota 4Runner año 2024, no 2023, 2021, 2024, una vagoneta del año con placa de control 6284 ETK. Y ahí fue la interrogante, ¿de quién es esta vagoneta del año 2024 valuada aproximadamente en $90,000 americanos? Esta vagoneta, la propietaria es una joven de nombre Tania Judith Nina Yapura, de tan solo 21 años de edad. Yo le pregunto a todo el pueblo boliviano, ¿qué joven tiene la capacidad adquisitiva de tener una vagoneta del año 2024 tan solo teniendo 21 años de edad? La única forma es dedicarse a actividades ilícitas y la otra es que sus padres la hubiesen comprado. Por tanto, se ha realizado una investigación de quiénes serían los padres de Tania Judith Nina Yapura y podemos evidenciar que la madre de Tania Judith Nina Yapura sería Alicia Yapure Choque. ¿Quién es Alicia Yapure Choque? De acuerdo a su cédula de identidad sería una costurera. Sin embargo, si vemos sus antecedentes, sería una persona que ha sido sentenciada por tráfico de sustancias controladas. Esta persona ha sido aprehendida por narcotráfico en la gestión 2005. 10 años más tarde, recién llegó su sentencia por los delitos citados con antelación. ¿Y qué creen? El 2015 ingresó a la cárcel esta mujer. No obstante, el 15 de junio del 2015 esta mujer ingresa a la cárcel por los delitos citados con antelación por transporte de sustancias controladas y un mes más tarde se aprueba una amnistía el 2015, el 7 de julio, para que esta mujer salga de la cárcel. No estuvo ni 2 meses esta mujer en la cárcel y año más tarde su hija tiene una vagoneta valuada en cerca de $90,000 americanos. ¿Quién era el presidente de ese momento? Creo que es de conocimiento de todo el pueblo boliviano y del mundo entero
de quién era el presidente y de acuerdo a sus usos y atribuciones, quién remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de amnistía e indulto. En esa amnistía del 2015 se benefició a la señora Alicia Yapure Choque y hoy, años más tarde, esa vagoneta adquirida por su hija de tan solo 21 años, una vagoneta valuada en $90,000, es la que está utilizando el señor Evo Morales Ayma. Producto de ello, y en atención a que el Código de Procedimiento Penal nos establece la obligación en su artículo 286 que tendrá la obligación de denunciar los delitos de acción pública. Uno, los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones. El día de hoy estamos presentando y estamos interponiendo una denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Como una joven de 21 años de edad y que tenga una madre con antecedentes por narcotráfico puede tener una vagoneta valuada en $90,000 americanos. Por tanto, en uso de nuestras atribuciones y en las obligaciones que nos establece el Código de Procedimiento Penal, estamos presentando el día de hoy esta denuncia que va a ser presentada ante el Ministerio Público. Será el Ministerio Público que tenga que citar mínimamente a declarar a todas las personas de los fondos, de los recursos con los cuales se está movilizando estas sumas cuantiosas de dinero, pero sobre todo se está utilizando esta vagoneta en la denominada Marcha de la Muerte. No olvidemos que lo que más le molesta, la principal rivalidad que tiene el señor Evo Morales con mi persona, es que este último tiempo, el 12 de agosto, de la Federación Única Centrales Unidas, donde el máximo ejecutivo de esa federación es el señor Vicente Choque, quien lamentablemente habría generado una serie de amenazas en contra de la actual ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Por favor, vamos a ver qué decía el señor. Bueno, la verdad es que el conflicto en Bolivia, entre acusaciones y reclamos, realmente parece más un conflicto personal. Bueno, yo lo comento la verdad con mucha gracia porque es que ver esto parece una película, parece una serie, ver esto que está sucediendo en Bolivia. De verdad que hay que reportarlo con la mayor seriedad posible, pero estos dimes y diretes entre Evo Morales y el gobierno de Luis Arce, ¿hasta qué nivel van a escalar, no? Pienso en la estabilidad y en la gobernabilidad de Bolivia. Bueno, lo cierto es que ustedes están viendo allí, pues, las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es del ministro de Gobierno de Luis Arce. Voy a bajar un poco el tono porque creo que suele suceder que a veces como que el audio se pierde. Ok, ya estoy acá, ustedes saben que hago varias cosas a la vez. Y bueno, les decía que él es Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, que dice que desmiente a Evo Morales en su ataque. Ahí veíamos un poco que decía que el vehículo que se había utilizado pues tenía allí unas irregularidades ilegales, un tema en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Hablando de la procedencia del vehículo donde iba Evo Morales y cuestionando. Y en esta rueda de prensa, pues desmintieron al exmandatario, lo acusaron de armar un teatro, de un supuesto atentado con tiros. Lo que dicen es que evadió un control antidroga de la policía y que por eso es que se dio este ataque que lo vimos hace algunos instantes, esas imágenes que yo les compartía, que Morales denunció como un intento, un atentado contra su vida, ¿no? Y que en efecto, pues, hirió a su chofer y lo dejó ensangrentado, o sea, en imágenes se puede ver claramente. Pero lo que dice el ministro es que la policía le hizo señas a Morales, a uno de los vehículos de la caravana donde él iba, para que redujera la velocidad, pero el chofer no atendió la orden y esto pues es lo que habría provocado los disparos a los policías y que atropellaron a un uniformado, ¿no? Y entonces, por su parte, hay que decir que el presidente Arce ha ordenado una inmediata, a sus palabras, municiosa investigación sobre lo que está ocurriendo. Una versión falsa, dice Evo Morales, y vamos a ver parte de sus declaraciones en la cuenta de X, donde allí pues cuenta lo que sucede desde su punto de vista. Él dice aquí, tardaron 30 horas para montar una mentira, y me refiero a esa conferencia de prensa que ahorita les mostraba.
Esto es lo que dice Evo Morales. Siguiendo el libreto de la CIA, la dictadura de la mentira, ahora quieren convertir a la víctima en victimario. Denunciamos que el gobierno de Luis Arce planificó y ejecutó un operativo policial para acabar con mi vida. La verdad es que cada vez que un mandatario, independientemente si sea verdad o mentira, siempre cita a la CIA, esto como que le quita totalmente descrédito, ¿no? Sabemos que hay una lucha política, pero ya citar a la CIA, incluso hasta si la CIA estuviera involucrada, hace como que este tipo de comentarios se vuelvan más de las acusaciones de lo mismo, porque quiero recordar que el actual fiscal de Nicolás Maduro también dijo que Lula da Silva era un agente de la CIA en, en Latinoamérica, lo que le costó a Venezuela su ingreso a los BRICS. Pero bueno, lo quiero comentar como para no perdernos de vista estos tipos de argumentos que da el expresidente Evo Morales, pero en su defensa él dice, hay muchas pruebas de que nos emboscaron, pero dicen que nosotros disparamos, ninguno de nosotros llevaba ningún tipo de armamento, nosotros estamos plenamente abiertos a una investigación internacional del ALBA o la CELAP para desenmascarar a este gobierno antipopular y asesino. Se refiere Evo Morales, que vamos a reiterar el video, vamos a ver una vez más este video sobre este atentado que él denuncia ocurrió en su contra, que le dispararon el domingo. Estas son las imágenes que estamos viendo. Y por eso él desmiente esta rueda de prensa que yo les enseñaba hace algunos instantes. Que hay que decir también, en el caso, por ejemplo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pronunció, fue interrogada y dijo que, pues, que la política estaba para la búsqueda de la paz, que había que evitar la violencia, fue el llamado que hizo Claudia Sheinbaum hasta lo que está analizando, tomando en cuenta que pues Sheinbaum es cercana tanto a Morales, que Morales estuvo acá durante la toma de Claudia Sheinbaum, como de Luis Arce. Y fíjense que Evo Morales también dice en su cuenta de X, aquí les voy a compartir. Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, el ministro que acabo de enseñarles en conferencia de prensa, intentará desviar la atención del atentado criminal contra nuestras vidas con la versión falsa y mentirosa de que se trataba de un operativo antidroga realizado en el trópico de Cochabamba. Si hubiera sido así, ¿por qué su equipo de élite militar y policial disparó más de 18 veces en contra de los vehículos donde precisamente yo me trasladaba a radio? Tenemos información verídica de que en las últimas 48 horas no se realizó ningún operativo antidroga en el trópico, sea de Humopar, Nacional, GIO o FELCH. Habla de pues, estos organismos que son de Bolivia, menos con algún herido. También verificamos si en algún sindicato se realizó una acción policial y tampoco hubo nada. El silencio del gobierno se debe a que quieren tapar con mentiras y ocultar su intento de acabar con mi vida. Repetimos, si Luis Arce no dio la orden, debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y a Mundo Novillo. Se refiere a funcionarios del gobierno del presidente Luis Arce. Y pues bueno, nada, en la plataforma de X el presidente se mantiene activo denunciando lo que ha sucedido con él. De hecho, ha tenido muestras de apoyo, fíjense, de Pedro Castillo Terrones, el expresidente de Perú, y aquí él muestra el video. Les enseñaba parte de lo que él dice aquí, pero no les mostré lo que él dice en este video, así que vamos a compartir en audio un poco lo que él comparte sobre lo que fue este atentado que denuncia ocurrió el domingo en su contra. Vamos a poner audio. Seguía avanzando usted. Dice, este es el primer vehículo en el que nos trasladábamos. Si no te agachabas, te caíamos, ¿no? Ah, sí. Estaba ahí. Él me agarró. Ahí se salvaron. Ahí no hay entrada, ¿no? Atrás ha entrado. Ahí han parado los disparos en la puerta. Pues. Aquí. Ahí, exacto. Ahí, hasta ahí avanzar. Ahí está mostrando en pantalla, pues, los disparos que recibió el vehículo. Ese venía a mi cabeza, ¿no? Aquí ¿no? está, aquí parece que sigue su astilla. Sí, bueno, aquí sigue la astilla, no sé, de ahí. Ahí está, mira, ¿No ha salido? sigue su astilla, sí, ahí está. En cruzado está, mira, la astilla. Mira, sí. Aquí son varios, 1, 2. ¿Cómo ha caído aquí? De atrás, ¿Han abierto? De atrás,
Desde aquí ha pasado, pues. A su nivel es un hueco. Bueno, este es el video que está compartiendo. Ustedes lo pueden ver en su red social. Y aquí él muestra el impacto de los disparos. Pasamos por el tema. No dimos tiempo para. Sí. No paramos, pues, nosotros. Eso tuvo que haber sido ráfaga, ¿no ve? Unas 3, pam, pam, pam. Y esto es lo que el gobierno de Luján se desmiente. Ajá, mira, Lo 1, cierto es 2, que la aquí deben situación ser unas 3. cada vez más entre ambos líderes. Son dos balas. ¿Es? Sí, es lo que le dieron, ¿no? Porque nos Bueno, dieron, porque están viendo en una bala pantalla. no puede pinchar la llanta, porque son tubulares, entonces aguanta. Entonces dicen como unos 3 disparos, los primeros 3 disparos, pues sí, han sido la llanta, por eso se desinfló rápido, pues. Este es el video que están compartiendo, pues, parte del equipo de Evo Morales en su cuenta de X, donde muestra el impacto de los disparos que recibió cuando denunció este atentado que ocurrió el domingo en su contra y que, de acuerdo con el gobierno de Luis Arce, la versión del gobierno de Bolivia es que en realidad, pues, el exmandatario evadió un control que se hace, un control antidroga. Así que la situación cada vez más tensa. Esto es una novela por capítulos. No quisiera decirlo así a manera de que se vea como algo de no respeto a la situación. Lo que pasa es que cada día está ocurriendo algo nuevo, ¿no? Y esto prácticamente tiene como base es la lucha de liderazgo que tienen ambos líderes y que está escalando a un nivel que nos preguntamos hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Y lo digo realmente con preocupación, pero todos los días estamos viendo un nuevo capítulo en este enfrentamiento entre el gobierno de Luis Arce, el expresidente Evo Morales, y la pregunta, ¿qué va a pasar con Bolivia? ¿Qué va a suceder con la situación económica en medio de este caos de carreteras cerradas, de protestas contundentes, de una lucha por el liderazgo? ¿Realmente esto va a evitar que Evo Morales llegue a la presidencia en 2025 o realmente va a ayudar a que Luis Arce sea candidato? ¿Realmente cuál es el estado de ánimo? Pues son cosas que tenemos que seguir revisando aquí en los headlines. Bueno, no me quiero despedir sin dejar de mencionar noticias de Venezuela, y es que se cumplen, a propósito del inicio de este programa que hablamos de las elecciones de las elecciones en distintos lugares del mundo, pues se cumplen 3 meses de las elecciones en Venezuela. Y justo la líder de la oposición, María Corina Machado, pues hizo un mensaje en sus redes de X, y permítanme visibilizar esto porque hay que recordar que en Venezuela hay censura oficial. No se permite dar espacios a la disidencia, y por eso creo que es importante poder abrir ventanas para que la disidencia se escuche y para seguir reiterando, que siempre lo voy a decir, la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela, la grave violación que tienen niños, niñas, adolescentes en vez de escuelas que están detenidos con delitos de traición a la patria y terrorismo. Decirlo es tan vergonzoso, la verdad, y esto siempre lo digo en los headlines, que no tengo manera de poder explicar eso, no tengo manera, cuando hablo con personas de otros países, cómo explicarles que en Venezuela hay adolescentes detenidos por terrorismo y traición a la patria. Es una cosa gravísima, y espero que en algún momento el fiscal de Nicolás Maduro recuerde que existe la Convención de los Derechos del Niño, que existe el interés superior de la niñez, y esto se lo quiero repetir como una ortografía todos los días, si alguna vez se conduele, independientemente de su ego como activista, que se recuerde que son adolescentes, que él es padre, por Dios, y que esos son niños, niñas, adolescentes en estado de indefección, sobre todo de indefección de madres que viven en contextos de discriminación, en contextos de desigualdad. Perdónenme, pero este capítulo siempre lo voy a repetir y siempre lo voy a decir. Basta ya de la violación de los derechos humanos en Venezuela, basta de la persecución, basta de naturalizar, de normalizar que se desaparezcan dirigentes, que se metan presos las personas. ¿Cuál es la perspectiva, por Dios santo? O sea, yo quiero hacer un llamado de atención, porque entiendo que el gobierno tiene su afán y cada vez quiere suprimir más a la oposición, exterminarla, no cree en la disidencia, no cree en las diferencias, no cree en el respeto.
De hecho, con mucha gracia decía Diosdado Cabello que si la oposición no aceptaba los resultados del 28 de julio, entonces no iban a poder participar en las elecciones regionales. ¿Pero a qué elecciones va a participar, señor Cabello? Entienda que la oposición no va a participar. Yo sé que hay una oposición a la que usted está dispuesto a hablarle, hablará de la oposición que se saltó la talanquera. Pero esa oposición ya está con ustedes, ya acepta Nicolás Maduro. La otra oposición no tiene nada, no hay garantía que ustedes vayan a respetar un resultado. Y perdónenme este paréntesis, pero es que estas cosas hay que decirlas y hay que visibilizar la situación en Venezuela. Y yo sé que me pasé súper de tiempo. Pero bueno, no quiero dejar de compartir el mensaje de María Corina Machado y brevemente lo que pasó con Edmundo González Urrutia. Este es el mensaje que ella da a 3 meses de las elecciones en Venezuela. ¿Qué no hizo el ciudadano el 28 de julio? Miren, esta fue una campaña sin plata. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que es imposible ganar una campaña electoral sin plata? 3 semanas antes de la elección me preguntan, ok, de otros partidos, ¿pero cuándo es que va a bajar la logística? Y yo decía, plata no hay. No, pero es que los testigos no van a ir si no se les paga. Y yo decía, sí van a ir. Pero es que si no se les da comida, imagínate, no van a comer. Yo decía, sí van a comer. La gente va a llevar 2 arepas. Pero es que no tienen cómo moverse, la gente no iba a votar, la gente va a llegar a su centro, se las va a arreglar. Y la gente se montó en cola, se montó en una moto, se montó en una mula, y allí se activaron además, que fue muy poderoso, nuestros comanditos. La instrucción del Consejo Nacional Electoral desde la mañana era que no se les diera acta a nuestros testigos. Nuestros testigos fueron unos valientes, se quedaron allí, lucharon para que les dieran sus actas, pero es más, hubo la cooperación de los empleados del Consejo Nacional Electoral que no cumplieron las órdenes y de efectivos del Plan República, el proceso militar, la operación militar que cuida la integridad de los procesos electorales en Venezuela, para que sí se les diera. Y durante toda esa noche, a partir de las 6 de la tarde, cuando empezaron a cerrar los centros, nuestros testigos guardaron esas actas y como si fuera, las protegieron con su vida y las llevaron a centros de recolección y procesamiento que habíamos establecido escondidos en toda Venezuela, garantizando que tuvieran luz, que tuvieran acceso a internet, con escáneres sofisticados para poder escanearlos a altísima velocidad durante toda la noche. Y en menos de 24 horas tuvimos más del 70% de las actas y pudimos asegurar que Edmundo González Urrutia era el presidente electo de Venezuela. Bueno, mensaje de María Corina Machado a propósito de cumplirse 3 meses de unas elecciones, bueno, cuyos resultados han sido amargos desde el punto de vista de no respetar la voluntad de la soberanía popular. Lamentablemente, un gobierno que no cree en la alternabilidad, ni siquiera para que ellos puedan volver al poder, porque eso es lo que ocurre en una democracia sana. Pues vuelve una parte y otra vez retornas al poder, pero no. Lamentablemente se han cerrado mucho, por supuesto por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, las denuncias de corrupción y la violencia institucional cometida sobre todo contra personas en condición de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, personas en discapacidad, mujeres, militares, ¿no? La represión ha sido absolutamente brutal en Venezuela. Y eso hay que reiterarlo porque pues precisamente quienes hoy gobiernan en su momento denunciaron violaciones a los derechos humanos, fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y hoy son los principales perpetradores de esas violaciones a los derechos humanos. Bueno, dicho esto, quería comentarles este mensaje de María Corina Machado y decirles que también hoy Edmundo González Urrutia, recordemos, el candidato ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, de acuerdo con las actas que presentó la oposición y que son las únicas actas que se han comprobado porque el Consejo Nacional Electoral nunca las presentó ni obviamente las va a presentar, se reunió hoy con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y es importante destacar que se reunió y quiero compartirles con ustedes esta declaración que hace Meloni hoy en su cuenta de X, que la hizo este lunes. Hoy he recibido en el Palacio el premio
Saragov a la libertad de pensamiento. Al felicitar la reciente concesión del reconocimiento, subraya la prioridad atribuida por el gobierno italiano a la situación en Venezuela, también en el marco de la presidencia rotatoria del G7, habla del grupo de los 7 países más importantes, las 7 potencias del mundo, y el apoyo garantizado a los esfuerzos en curso para facilitar una solución democrática y pacífica, transición que corresponde a la voluntad del pueblo venezolano. También reiteré el llamamiento a poner fin de inmediato a las violaciones de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales, en particular contra la oposición política. Edmundo González Urrutia también destacó en su cuenta de X esta importante reunión que recibe, con la que recibe Giorgia Meloni a Edmundo González Urrutia. Es prácticamente un reconocimiento que está haciendo Italia a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, y porque le está recibiendo la primera ministra directamente. Y aquí dice, tuve una excelente reunión con la primera ministra de Italia, dice Edmundo González Urrutia. Compartimos la preocupación. Espera un momento. Perdón, que se me fue aquí. Compartimos la preocupación por la represión y la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen, así como la persecución al liderazgo político venezolano. Este es un tema que causa mucha alarma en mandatarios y representantes de los países democráticos. Agradecí su gestión frente al G7, la mención sobre Venezuela en la Asamblea General de la ONU, y le solicité que continúe con esa labor de cara a la cumbre del G20. Entre Italia y Venezuela tenemos lazos generacionales que ambos estamos comprometidos a honrar. Ha sido un honor conversar con la primera mujer en el cargo de la primera ministra de Italia. Un liderazgo bastante mediático, reconocido, el de Giorgia Meloni, a veces polémico, sobre todo en temas migratorios, que estaremos abordando en una próxima ocasión en los Headlines. No quería dejar de comentarles estas noticias y ya cerrando, porque por supuesto me he ido más de la hora y no me puedo dejar de ir sin compartir la buena noticia. Ustedes saben que esto siempre es el momento, el pequeño momento refrescante después que vemos todos los hechos que ocurren en la actualidad en contexto. Pues me gusta cerrar con algo bonito, algo que nos devuelva el espíritu de resiliencia, el espíritu de creer, de que sí, en la humanidad también pasan cosas lindas y que vale la pena resaltarlas. Así que vamos a compartir la buena noticia del mundo, la buena noticia del día, mejor dicho, y es un papá que tiene un detalle muy lindo con su pequeña a medida que crece. No les quiero contar más, vean el video. Bueno, la buena noticia es un padre que acompaña a su bebé con flores durante todo su proceso de crecimiento, y creo que siempre hay que celebrar a un padre que tiene un gesto de amor irresponsable. Todos los hechos bonitos y pequeños detalles como esos hay que celebrarlos, porque la vida está hecho de eso, de pequeños detalles, de momentos que nos acompañan día a día. Así que, bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Me extendí más de la hora. Yo espero que me hayas acompañado en todo este tiempo, y si no lo hiciste, no importa. Aquí estamos siempre para recibirte con todo el cariño, con todo el amor y con todo el profesionalismo. Recuerden que estos son los Headlines, que hacemos este video podcast a diario y lo estamos transmitiendo a través de Facebook, Instagram, YouTube y también por LinkedIn, a través de @marijureport y a través de los Headlines. Si te gustó este contenido, ¿qué te parece si me ayudas y lo compartes, te suscribes y me das like? Así llego a más personas. Tú y yo podemos seguir pues hablando de la actualidad en contexto, ponernos al día con información verídica, con información oportuna, pero también hablar de cosas que nos interesan. Te escucho, te leo, me interesa saber qué piensas y te mando un gran beso, porque te espero mañana donde seguimos revisando los Headlines. Así que ha sido un gusto, soy María José Martínez y recuerda que me puedes seguir a través de Marijureport y @los Headlines. ¡Chao!